Entonces, jóvenes, vamos a continuar un poco de aquí, recordar y decir, estamos en relaciones, ¿no? Estamos viendo lo que son relaciones, obviamente relaciones de los reales a los reales, de los reales a los reales. Eso implica una relación R, vamos a denotar, o vamos a definirlo, dr en R. Es decir, vamos a tomar un X acá real y le vamos a hacer corresponder otro Y de la real, de la forma, ¿no? Que va a estar caracterizado de esta forma, por una ecuación. En términos de conjunto, esta relación podemos definirlo, ¿no? Son todos los pares ordenados del plano cartesiano, tal que esos pares ordenados están relacionados o están caracterizados por esta ecuación. Entonces, de esa forma habíamos ya definido una relación. Ahí estamos viendo, o hemos visto lo que son los dominios y rango. Recordar que el dominio son los valores que toma la primera componente, ¿no? Acá el dominio y el rango son los valores que toma la segunda componente. Son los que toma la segunda componente. Entonces, recordar eso también que hemos visto algunas que hemos considerado como relaciones especiales, ¿no? Que hemos considerado como relaciones especiales para que nos ayude a hacer algunos análisis, especialmente el gráfico, ¿no? Por ejemplo, el primero hemos visto la recta, ¿no? Una recta es habíamos dicho en el plano cartesiano, es una ecuación lineal de dos variables. Yo tengo una ecuación lineal de dos variables, en este caso x, y. Obviamente A, B y C se llaman parámetros que hay que calcular, ¿no? Pues una recta representa geométricamente una línea, ¿no? Una línea, pues justamente el nombre, ¿no? Una línea recta, ¿no? Entonces, una ecuación lineal de dos variables representa una recta. El otro que habíamos visto son son la circunferencia y en general, que aquí vamos a ponerlo, a partir de acá los siguientes elementos que hemos visto en general se puede escribir una relación de esta forma, ¿no? X, Y, el plano cartesiano. Aquí lo que acabamos de ver es que esta es una relación que está caracterizada por una ecuación lineal de dos variables. ¿Qué pasa si queremos una ecuación cuadrática de dos variables? Es decir, de esta forma en general, ¿no? Ax al cuadrado, by al cuadrado, más cxy, más cdx, más dy, más f igual a cero. Por ejemplo, esta es una ecuación, obviamente igual a cero, ¿no? Esta es una ecuación cuadrática de dos variables. Es una cuadrática de dos variables. Eh, Primero vamos a un poco simplificar en lo siguiente, ¿no? Aquí, en forma general, en sí también aparece de esta forma, que está un c multiplicado por x y. ¿En qué cambia eso? El detalle que todos los elementos que hemos visto, lo único que va a cambiar es que los ejes no van a estar de esta forma, así de bonito, ¿no? Es decir, una circunferencia, por ejemplo, tal vez no va a estar así, sino rotado. Es decir, que el eje original tenemos esta forma, podría ser que lo rotemos de esta forma. Por acá está el eje X, eje Y, obviamente acá forma 90 grados, y tenemos la circunferencia acá. Entonces, cuando aparezca este de aquí, va a significar en sí rotar los ejes, y al final siguen los mismos elementos. Pero, como este curso no es geometría analítica, entonces vamos a un poco simplificar, ¿no? En geometría analítica sí se estudia todos esos casos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que primero, obviamente este de acá no lo vamos a considerar, pues, este caso. Entonces vamos a considerar el caso de que este de acá, ax al cuadrado más by cuadrado
más dx más ey más f igual a 0, ¿no? Esta es una ecuación cuadrática de dos variables. Entonces, primero lo que tenemos es la parábola. Parábola, ¿no? Tenemos primero la parábola. ¿Cuándo se da parábola? En dos casos. A1, si el A es igual a 0. Si el A igual a 0, vamos a tener esta ecuación. Más ey más f igual a 0. Esto representa una parábola, ¿ya? El segundo caso es que si el b es igual a 0. Si b es igual a 0, vamos a tener de esta forma. Ax, entonces acá más dx más ey más f igual a 0. Entonces, en ese caso vamos a tener la parábola. Recordar aquí, ¿no? Cuando el x está al cuadrado, vamos a tener dos casos. Acá rápidamente dibujo, ¿no? Puedo tener una parábola hacia arriba o puedo tener una parábola hacia abajo, de esta forma. Pero ¿qué pasa? Cuando y está al cuadrado? Cuando y está al cuadrado, voy a tener una parábola hacia la izquierda o una parábola hacia la derecha. Y justo estos puntos que hay que calcular o obtenerlos se llaman vértices, ¿no? Entonces, esos son 4 casos de las parábolas que siempre vamos a tener, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la parábola. Eso es cuando tengamos el A0 o B0. Entonces ahí tenemos la parábola. Siguiente elemento que ABC, podríamos llamarlo, ¿no? Acá A, B, en todo caso, B. Siguiente, la circunferencia. El siguiente es circunferencia. ¿Cuándo tenemos circunferencia? Cuando A y el B son iguales y tienen mismo signo. Si ustedes en esta ecuación el A y el B ponen iguales y con mismo signo, obviamente el D, E, F podría ser cualesquiera, eso va a representar una circunferencia. Obviamente para obtenerlos, en este caso, el vértices, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Completar cuadrado cada uno de ellos, ¿no? Igual en la circunferencia, ¿qué elementos tiene? En circunferencia tenemos los elementos, por ejemplo, tenemos el centro, ¿no? Tenemos el centro y tenemos el radio. ¿Cómo obtenemos esos elementos? Completando al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso sería. Y la tercera que hemos visto en la parábola circunferencia, elipse. Elipse, ¿no? Elipse. ¿Cuándo vamos a tener elipse? Cuando A y B son diferentes, ¿no? Si el A y B son diferentes, pero tienen el mismo signo. Mismo signo. Tiene el mismo signo. En ese caso vamos a tener elipse. Y el otro caso es la hipérbola. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener hipérbola? Cuando el A y el B son diferentes y signos contrarios. ¿Ya? Son esos casos que hemos visto y cómo hallamos los centros, los vértices. Por ejemplo, aquí tenemos el foco, ¿no? Todos esos elementos principalmente es completando al cuadrado. Entonces, hasta aquí es lo que hemos un poco analizado. Entonces, a partir de hoy día lo que vamos a hacer, o en hoy día lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en relaciones que no tengan esta característica? Que no tengan esta característica. ¿A qué me refiero que no tengan esta característica? Por ejemplo, aquí. ¿A qué me refiero con lo que no tengan esta característica? Porque podría presentarse de esta forma, ¿no? Como dar en un ejemplo. Por ejemplo, lo normal que podría yo tener es esto de aquí. 2y cuadrado más
3x menos 4y menos 75, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, podría ser una circunferencia. Ojo que también un poco que hay que, en el texto sí hay que dar un poco más de lectura. Ojo que también, aunque se parezca una circunferencia, tal vez podría no representar, ¿ah? Podría ser que, por ejemplo, aquí cuando estoy completando un cuadrado, por ejemplo, el radio me salga negativo. Significaría que esta curva no existe, ¿no? No hay ningún valor de x y y que satisfaga esta igualdad. Entonces no existe. Podría ser, ¿no? Es decir, se parece a que podría ser circunferencia. ¿Por qué digo que parece circunferencia? Porque este de acá son iguales y signos diferentes. Perdón, signos iguales y valores iguales. En ese caso tenemos circunferencia. Pero podría ser el caso que cuando estemos completando cuadrados, repito que el radio me salga negativo. ¿Eso qué implica? Implicaría que esta curva no existe, ¿no? ¿Por qué no? Porque para ningún par ordenado x, y satisface esta igualdad. Entonces, tener presente eso. Pero, ¿qué pasa? Que si me aparezca esto de aquí, por ejemplo, tan solo me ponen aquí al cubo, no al cuadrado. Tan solo aquí me lo ponen al cubo. Entonces, esto de aquí, para graficarlo, entonces hay que seguir ya un proceso. ¿Por qué? Porque ya no es una relación conocida, ¿ya? Entonces, en este caso, hay que seguir ya un proceso. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, en sí, vamos a ver la gráfica de una relación x, y, ¿no? Del plano cartesiano, que está dado en forma genérica por una ecuación, o que está caracterizado por una ecuación. Entonces, ojo que hay que tener presente con las relaciones que hemos resumido, también podríamos seguir lo que vamos a hacer ahorita, pero como ya conocemos, nos obviamos esos pasos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a explicar, ¿ya? Yo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, me piden graficar la relación, ¿no? Graficar la relación un poco para comparar, graficar la relación de esto de aquí, a ver. Primero para ver los ejercicios, uno sencillo. Aquí igual a 4, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me dan dado esta relación, me dicen graficar la relación, ¿no? La pregunta es graficar esta relación. Entonces, en forma genérica, ¿qué vamos a hacer? Entonces, solución primero, en sí hay que identificar primero quién es el x, y. ¿Quién es el x, y? Es el x al cuadrado más y al cuadrado menos 4. Observen aquí que este de acá debe estar igual a 0. ¿Ya? Entonces voy a explicar estos pasos que hay que seguir para graficar en forma genérica una relación que está caracterizado por esta igualdad, ¿no? Voy a explicar con este ejemplo. Entonces, a eso se le conoce como discusión y gráfica de una relación, ¿no? Discusión y gráfica de una relación. Es decir, hay que discutir, hay que seguir algunos pasos para graficarlo. ¿Por qué? Porque realmente no vamos a conocer en casos generales cómo va a ser la curva. ¿Ya? Entonces, eso hay que seguir. Entonces, primero, ¿no? Primero lo que vamos a hacer, ¿ya? Primero lo que vamos a hacer es hallar las intersecciones. Entonces aquí, un poco para explicar aquí las intersecciones. En general, vamos a tener curvas de esta forma, a ver, ¿no? Podría yo tener aquí curvas de este tipo. No sé, una curva de este tipo, por ejemplo, como aquí, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué son las intersecciones? ¿Qué son las intersecciones? Entonces, vamos a tener dos intersecciones. Estos serían las intersecciones. Obviamente aquí sigue hacia abajo, ¿no? ¿Esto qué sería? Estos serían las intersecciones, ¿no? Con el eje Y. Como ustedes vean, está intersectando al eje Y. Y hay otro intersección aquí, por aquí, ¿no? Este punto y este punto. Este punto ya serían las intersecciones con el eje X, ¿no?
¿A qué se refiere intersecciones? ¿En qué punto, no, cruza al eje? Cuando me refiero a intersección con el eje X, me estoy buscando en qué punto se intersecta al eje X. Y cuando me refiero a intersección con el eje Y, estoy buscando en qué punto intersecta al eje Y, ¿no? Entonces vamos a tener dos intersecciones de esa forma. ¿Cómo vamos a obtener intersección con el eje X? ¿Cómo yo obtendría estos puntos? ¿Cómo obtendríamos de estos puntos? Estos puntos yo obtendría cuando Y es 0. Estos puntos yo obtengo cuando Y es 0. Justamente por eso es importante ubicar, saber ubicar, recordar cómo se ubica puntos, ¿no? Estos puntos, ¿cómo son? Realmente estos puntos van a tener la forma de x, 0. Y justamente estos puntos, ¿cómo van a ser? Estos puntos, ¿cómo voy a obtener? Estos puntos voy a obtener como 0 para x y cualquier y. Entonces, ¿cómo voy a obtener intersección con el eje x? Cuando al y voy a darle 0. Y intersección con el eje y, cuando al x le voy a dar 0. Y eso es lo que estamos indicando acá. ¿Cómo obtenemos intersecciones con el eje x? Damos valor de y 0 y resolvemos la ecuación. Intersección con el eje y, damos, ¿no?, 0 a x y resolvemos la ecuación. Entonces, para nuestro ejemplo, que teníamos aquí, el x al cuadrado, identificamos, ¿no? Primero identificamos el e. El e de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 4. Entonces acá, con el eje x, con el eje x, ¿qué hay que hacer? Hay que dar y 0. Entonces reemplazamos acá. Cuando y es 0 sería acá x0 va a ser igual, cuando y es 0 acá sería 0, va a quedar x al cuadrado menos 4. Pero esto de acá hay que igualarlo a 0, porque todo el e está igual a 0. Entonces resolviendo esto de aquí, ¿no? Resolviendo esto de aquí, entonces creo que está claro aquí. Esta resolución es más menos 2, más menos 2. Entonces, ¿dónde intersecta al eje X? En dos puntos. ¿Cuál sería? En menos 2,0 y 2,0. Entonces, estos son los puntos donde intersecta al eje X. Y lo mismo con el eje Y. Para el eje Y hay que dar a X valor de 0. Y luego reemplazamos, en este caso va a ser ya 0y, va a ser igual aquí, en este caso x0, entonces quedaría y cuadrado menos 4. Y eso hay que igualar a 0. Si nosotros resolvemos esto de acá, entonces y también me sale más menos 2. Entonces por aquí, entonces, ¿dónde intersectan? En los puntos 0, menos 2 y también 0,2. Estos son los donde se intersectan al eje Y. Y estos son los puntos donde intersecta al eje X. Entonces, ese es el primer paso. Intersecciones o interceptos con el eje, con los ejes coordenados, ¿no? En este caso tenemos dos ejes. La segunda es calcular la simetría. Calcular la simetría. Entonces, para calcular la simetría tenemos tres casos. Yo podría decir que hay simetría con el eje X. Yo podría decir que hay simetría con el eje Y. O podría yo decir que hay simetría con el origen. ¿Ah? Por ejemplo, hay tres casos que hay que verificar. Por ejemplo, para yo ver simetría, ¿qué significa que es simetría? Significa que este gráfico es lo mismo que lo que está abajo, como un espejo. Simetría es parecido a un espejo, ¿no? Entonces, cuando hay simetría entonces con el eje X, que este punto debe satisfacer también este punto. Para que satisfaga, ¿qué tenemos que hacer? Hacia arriba es un Y, hacia abajo tan solo es menos Y, porque estamos en el mismo X. Este de acá es un X, entonces acá también es un X, acá también es un X. Único cambio que es Y por menos Y. Justamente para ver simetría con el eje X, ¿qué hay que hacer?
tenemos que reemplazar y por menos y tenemos que comprobar que cumpla esta igualdad. Debe ser lo mismo. Acá. Si sale lo mismo, vamos a decir que existe simetría. ¿Qué pasa? Que si sale diferente, no existe. Eso para el eje X. ¿Qué pasa para el eje Y? Igual aquí, ¿no? Para el eje Y, este gráfico debe ser lo mismo que este gráfico que está aquí para que existe simetría. Entonces decimos, este punto es X, Y, a la altura es Y, que es el mismo aquí también, único cambio aquí cosa es menos X, aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar X por menos X y hay que comprobar si cumple la igualdad. Entonces, si cumple la igualdad, entonces vamos a decir que existe simetría. Ahora, el tercer caso es simetría con respecto al origen. Entonces, si vamos a tener a este punto X, Y, este X, Y, para que existe simetría, debe ser también, o este punto debe pertenecer a la curva. Si hasta aquí es X, si hasta aquí es, acá arriba es Y, entonces para que pertenezca, satisfaga, aquí debemos cambiar por menos X y acá también por menos Y. Entonces hay que cambiar ambos. Entonces hay que comprobar igual esta igualdad. Entonces para nuestro ejemplo, habíamos identificado que nuestra relación está caracterizado por x al cuadrado más y al cuadrado menos 4, ¿no? Entonces vemos las simetrías. A ver, primero con eje X. Para el eje X, ¿qué hay que cambiar? Hay que cambiar y por menos y. Entonces hay que comprobar acá. X menos y. Hay que hacer ese cálculo. Entonces X es lo mismo. Si yo reemplazo por menos y acá, va a ser menos y al cuadrado. Y por propiedad de números reales, ese es y al cuadrado menos 4. Y como podremos ver que aquí el e de x, y es lo mismo el e de x, menos y. ¿Cómo compruebo? Comparando estas dos expresiones. Por lo tanto, existe simetría con respecto al eje x. Ahora, con el eje y. Si es con el eje y, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el cambio de menos x por menos x. Entonces, sí hay que evaluar. Menos x al cuadrado es x al cuadrado, propiedad de números reales, el y al cuadrado es lo mismo y menos 4. Misma forma, si yo comparo estos dos, ¿no? Son lo mismo. Es decir, cumple el e de x, y es lo mismo el e de menos x, y. Como cumple, son iguales, por lo tanto, existe simetría con respecto al eje y. Y la tercera es con respecto al origen. Con respecto al origen. Entonces, para el origen lo que hay que hacer es cambiar ambos. X por menos X, Y por menos Y, o Y por menos Y, ¿no? Entonces, en este caso, menos X al cuadrado es X al cuadrado, menos Y al cuadrado, Y al cuadrado, y va a quedar también igual. Si yo comparo nuevamente esta expresión con esta expresión, veo que son lo mismo, es decir, cumple la igualdad, e de menos X menos Y. Por lo tanto, también existe simetría con respecto al origen. Como podrán ver, cumple esta propiedad de simetría. Y tercero, y tercero es hallar la extensión. ¿En qué consiste hallar la extensión? ¿A qué se refiere? Es calcular el dominio y calcular el rango. Para nuestro caso, calculemos, tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 4. A ver, calculemos el dominio. Ya sabemos cómo se calcula el dominio. ¿Qué hay que hacer? Hay que despejar y en función de x. Entonces, ojo, obviamente igual a 0 aquí, ¿no? Acá igual a 0, ¿no? Entonces, y sería más menos raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces, para calcular el dominio, recuerden que se hace, ¿ah? Luego decimos, ¿no?
para que este y me salga real, ¿qué debe pasar? Que este número debe ser real. Y para que este número sea real, el 4 menos x al cuadrado, 4 menos x al cuadrado debe ser positivo. Y resolviendo esta inecuación, tenemos el dominio. El dominio de la relación va a estar de menos 4 y 4, ¿no? Ojo que ya no hago el proceso porque eso ya lo hemos practicado bastante, ¿no? Y la segunda parte sería el rango. Segunda parte sería el rango. Recordar nuevamente, para calcular el rango, Profesor, despejamos que en función de profesor, x. ¿no sería de menos 2 Profesor, a 2? ¿no sería de menos 2, de menos 2 a 2? Sí, 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 gracias, gracias, ve, por hacerlo rápido. Gracias, aquí sería de menos 2 a 2. Sí, sí, algo me estaba pareciendo raro. ¿Ya? Menos 2 a 2. Entonces aquí el dominio sería de menos 2 a 2. Entonces seguimos con el rango. A ver, para el rango despejamos el x sería 4 menos y al cuadrado, ¿no? Y seguimos con el mismo proceso por aquí. Mismo proceso, ¿no? Diciendo que para que x sea real, este número o esta cantidad debe ser, o esta expresión debe darme como resultado real. Y para que eso pase, el 4 menos y al cuadrado, 4 menos y al cuadrado debe ser positivo. Y lo mismo ahí, el rango de la relación resolviendo esa inecuación sería aquí cerrado de menos 2 a 2. Entonces, de esa forma, en eso consiste hallar la extensión. Y la D es hallar la asíntota. Entonces, hay que hallar la asíntota. Pero, ¿qué es una asíntota? Asíntota es una curva o en forma particular. Ojo que la asíntota puede ser una curva también, ¿ah? En forma genérica. Pero en forma particular, asíntota, en nuestro curso vamos a ver asíntotas que son rectas, ¿ya? Son rectas. ¿Qué es una asíntota? Por ejemplo, esta es una recta vertical. Aquí esta es una recta vertical. Es asíntota, ¿por qué? Porque esta es la gráfica de la curva. Esta es la gráfica de la curva. Se acerca a esta recta, pero nunca cruza. Por lo menos para valores muy grandes. Igual aquí podríamos decir que esta es una recta horizontal. Para que sea una asíntota que debe pasar, que esta curva debe acercarse a esa recta, pero para valores muy grandes, esta curva no cruza a esta recta. ¿Ya? A eso se llama asíntota. Y cuando la recta es vertical, justamente por eso se llama asíntota vertical. Y cuando la recta aquí es horizontal, a eso se llama asíntota horizontal. Entonces acá tenemos lo que es la asíntota vertical y acá vamos a tener lo que es asíntota vertical. Por favor, aquí es muy importante una frase o una palabra que dije, ¿ah? No cruza cuando aquí el valor, aquí para y es muy grande. Y también acá, no cruza la recta cuando el x es muy grande. ¿Eso qué significa? Que podría pasar lo siguiente, ¿ah? Vamos a tener una asíntota por aquí. Podría pasar así, una curva, y por aquí. Y este de aquí. Esta es la recta. Y esta es una asíntota. Esta es una asíntota horizontal. Pero como podrán ver, para valores muy grandes no va a cruzar. Pero para valores muy pequeños que podría estar por aquí, está cruzando. Podría pasar eso, ¿ah? Entonces hay que tener cuidado con ese detalle, ¿ya? Es asíntota, pero hay que comprobar para valores muy grandes, ¿ya? Para valores muy grandes, ¿ya? Eh, o para valores muy pequeños que vamos a ver también, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, asíntota vertical primero. A ver, asíntota vertical. ¿Cómo se calcula asíntota vertical? Más o menos viendo el concepto, pero ¿cómo se calcula? Entonces, lo que se hace es, a partir de esta expresión que ya conocemos, vamos a despejar y nos va a dar una expresión de este tipo. Es decir, el cociente de dos expresiones. Y lo vamos a, obviamente, antes simplificamos, si es el caso, si hay que simplificar,
Y al final, después de simplificar, el denominador lo vamos a igualar a 0. Y luego tenemos que resolver esta ecuación. Si resolvemos esta ecuación y vamos a hallar valores de x, eso van a ser las asíntotas verticales. Acá es muy importante también que lo que he mencionado, hay que simplificar. Podría ser que aquí, cuando yo simplifico, ya no me sale una fraccionaria. ¿Qué significa? Que yo podría aquí, si no me sale una fraccionaria, obviamente no voy a tener denominador, significaría que ya no hay asíntotas, ¿no? En este caso, vertical. Y lo mismo, pues, ¿cómo calculamos la asíntota horizontal? A partir de acá, que es esto de aquí, ¿no? Que es el conceptual, que acabamos de decir, ¿no? Tenemos una recta que es horizontal, la curva se acerca, pero nunca choca, pero para valores de x muy grandes. Entonces, ¿cómo se calcula? A partir de esta ecuación, despejamos x, y si es que hay denominador, obviamente simplificamos si es posible. Si hay denominador, igualamos a 0 y vamos a resolver los valores de y. Y eso van a ser asíntotas horizontales. Si un poco nos recordamos conceptualmente esto de despeje, este despeje ya vamos a tener cuando hayamos, ¿qué cosa? Dominio. Así que ese proceso de despeje ya lo vamos a tener. Este también, este proceso de despeje cuando despejamos x en función de otra variable en rango, cuando calculamos el rango. Así es que este despeje también ya lo vamos a tener. Entonces, esos son asíntota vertical y horizontal. Veamos para nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo, la relación está caracterizado por aquí, ¿no? Por esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado menos 4. Entonces, hallemos a asíntota, por ejemplo, asíntota vertical. Entonces, para calcular asíntota vertical, ¿qué hacemos? Tenemos que despejar, ¿no? Tenemos que despejar y en función de x. Si yo despejo en función de x, voy a tener obviamente aquí y igual más menos raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Como podemos ver aquí, no hay denominador. Eso significa no puedo igualar nada a 0, pues, ¿no es cierto? Significa que no existe asíntota vertical. Y por aquí, asíntota horizontal. Y para lo cual despejamos qué cosa, x. Despejamos x de acá. Entonces acá despejando x tendría raíz cuadrada, obviamente aquí más menos, de 4 menos y al cuadrado. Y lo mismo acá, como aquí ya no aparece denominador, como no aparece denominador, entonces, ¿qué hacemos? Decimos que no existe asíntota horizontal. Entonces, ahí están los asíntotas vertical y horizontal. Ese es el cuarto paso, ¿no? Paso D. Luego vamos a tener quinto paso. En todo caso, aquí, quinto paso. Vamos a llamarle E, ¿no? Ahí. ¿Qué significa o qué hay que hacer? Tabulación. ¿En qué consiste tabulación? Lo que hemos estado mencionando, ¿no? Tabulación significa dar valores a X en el dominio y hay que calcular valores de Y. Es decir, hay que calcular los pares ordenados, Entonces, para nuestro caso, ¿no? Para nuestra relación que estaba caracterizado, acá el ejemplo, estaba caracterizado por esta ecuación, ¿no? Entonces hay que hacer nuestra tabla, podría ser vertical, horizontal, acá para X, acá Y, ¿no? Por ejemplo, ¿qué valor podríamos dar? A ver, cualesquiera que esté en el dominio. El dominio es de menos 2 a 2. Significa que podría ser, por ejemplo, menos 2. Puedo empezar de menos 2. Si X es menos 2, acá sería X menos 2, acá 2 menos 2 al cuadrado, 4. Entonces Y sería 0. El otro valor podría ser, por ejemplo, um, podría ser cuál, a ver. Cuando X es 0, por ejemplo,
Por ejemplo, cuando x es 0, 0 sería, y acá sería 2, ¿no? Y también obviamente, cuando es 0, también menos 2. Ah, porque es más menos 2, ¿no? Y así podríamos seguir dando valores, ¿no? Una tabla, y luego el último paso, EF, podríamos llamarlo F, que es trazado de las curvas. Pero lo que vamos a hacer es, resumiendo todo lo que hemos hecho, el cálculo, el análisis, y aparte vamos a ubicar estos pares ordenados que estamos calculando, y vamos a juntar esos pares ordenados teniendo presente, ¿no? Teniendo presente las características que hemos obtenido. Entonces aquí en el plano cartesiano, acá en el plano cartesiano, vamos ubicando. Lo primero que puedo ubicar, interceptos. Interceptos que habíamos obtenido. Interceptos se intersectan en 0, menos 2, 0, 2. Los interceptos pasa acá 1, menos 2, pasa por aquí, también pasa por aquí, y también pasa por aquí, también pasa por aquí. Es gracias a interceptos. ¿Qué más? Es simétrica con respecto a todos los, ¿no? Con el eje X, significa que si yo dibujo aquí, debe haber otro igual aquí. Si yo dibujo aquí, debe haber otro igual aquí. También simétrico con respecto al origen, simétrico con respecto al eje, ambos ejes. ¿Qué más? No hay asíntotas, dominio es de menos 2 a 2, rango de menos 2 a 2. Entonces, como ya conocemos, como podrán ver, esta es una circunferencia. Obviamente hay que dibujarlo con buen pulso, ¿no? La circunferencia. Ahí está. Entonces, esta es la gráfica de x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esta es una circunferencia. Entonces, esos son los pasos que hay que seguir. Entonces, vamos a dar ejemplo, pero tal vez al final, ¿ya? Tal vez al final nos alcanza tiempo y aperturo el sistema. Sino que ahorita pues, no puede estar aperturando porque igual se va a desestabilizar mi conexión, todo eso. Pero tal vez tengamos tiempo al final, me vas a recordar. ¿Ya? Profesor, gracias. Entonces, vamos a dar ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, piden aquí graficar. Si ustedes se fijan aquí, ¿no? Entonces, primero lo que hay que hacer es identificar quién es el E. El E de x, y es igual a x al cuadrado, y menos 4y más x igual a, obviamente, igual a 0. Si ustedes se fijan aquí, lo caracteriza que no sea ninguna de los que hemos aprendido en circunferencia, parábola, nada, es este producto, ¿ve? Esto me indica que no representa ninguna de esas curvas, ¿no? En general, que se conoce como cónicas. Entonces, aquí, para graficarlo, así simple vista, no podemos graficarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es esta curva, no sabemos. Entonces, necesitamos algunas características, y esas características son lo que vamos a analizar, ¿ya? O obtener. Entonces, primero, interceptos, ¿no? O intersecciones. Entonces, intersecciones. Intersección. Entonces, primero, entonces, para intersección con el eje X. Con el eje X. Entonces, para tener intersección con el eje X, recordar, ¿no? Que la curva es x al cuadrado y, ¿no? X cuadrado y menos 4y más x. Más x. Entonces, para intersección con el eje X, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, ¿qué cosa? Con el eje X hay que hacer x, y igual a 0. Entonces, aquí, si y es igual a 0, entonces, obviamente este está acá igual a 0, ¿no? Entonces, y igual a 0, acá me sale 0, acá me sale 0, entonces x igual a 0. X igual a 0.
significa A intersección en 0, 0,0. El parte B, eje Y. Para el eje Y hay que dar X0. Entonces, si X es 0, entonces, si acá es 0, acá va a ser 0, acá va a ser 0, menos 4Y igual a 0, de ahí despejando y también va a ser 0 ahí. De esto yo puedo concluir, por lo tanto, de esto de acá, acá tengo 0, 0, acá tengo 0, 0, significa pasa por el punto 0, 0. La curva pasa por el punto 0, 0. Eso en cuanto a la intersección. La parte B, simetría. Ojo que no interesa en sí el orden, ¿ah? Lo importante es que dar o tener características para poder graficar lo más exacta posible la curva, ¿no? Entonces, aquí, simetría. Simetría. Entonces tenemos tres tipos de simetría, ¿no? Con respecto al eje X, por ejemplo, al eje X, para el eje X, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es reemplazar aquí. En vez de Y, reemplazamos menos Y. Y evaluamos. Y evaluamos. Ojo, aquí. Si yo tengo menos Y, acá va a quedar X al cuadrado menos ahí, ¿no? Acá va a quedar menos X cuadrado Y. ¿Qué más? Si tengo menos Y, acá va a quedar más 4Y. Acá va a ser 4Y. Y acá X no afecta porque es el mismo X. Quedaría ahí. ¿Correcto? Significa, ¿qué cosa? Si yo comparo con el original, aunque factorice nada, va a ser diferente. Es decir, el e de x, y es diferente al e de x, menos y. Entonces, ¿eso qué implica? Que no hay simetría, que no existe simetría con respecto al eje x. A ver, con el eje y. Con el eje y, entonces lo que hay que hacer es reemplazar, ¿qué cosa? X por menos X. Entonces aquí vamos a tener X menos X al cuadrado, quedaría X cuadrado por Y. Y luego va a quedar acá menos 4Y y acá sería menos X. Acá sería menos X. Entonces, igual aquí cambia, así es que son diferentes. Es decir, el X, Y es distinto al E de menos X, Y. Por lo tanto, tampoco no existe simetría. Y tercero es con el origen. Y para el origen lo que hay que hacer es reemplazar ambos. Menos X por menos Y. Entonces acá va a quedar, si yo ambos reemplazo, ¿no? Acá, menos X al cuadrado es X cuadrado y por el menos Y va a ser menos X cuadrado Y. Luego voy a tener menos 4Y, pero como estoy reemplazando, acá sería más 4Y. Y acá sería menos X, ¿no? Menos X. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, en ese caso, ¿no? Si nosotros yo lo factorizo, acá menos Y. Y luego si lo factorizamos, ¿sí? ¿No? Acá, ¿qué va a quedar? Si yo factorizo y lo multiplico por menos 1, acá va a quedar X al cuadrado, Y menos 4Y más X. ¿No? Porque ojo que este está igual a 0, ¿ah? Este está igualado a 0. Así que yo puedo factorizar menos 1. Y acá si yo factorizo menos 1 va a ser acá menos, acá más. Si ustedes se fijan, ese es igual que el original, ¿no? Es igual que el original. Es decir, el E de menos, en todo caso aquí, E de X, Y es igual al E de menos X, menos Y. Por lo tanto, acá sí existe simetría. Entonces, en este caso sí existe simetría. Entonces ya tenemos este análisis. Siguiente caso, parte C. Parte C, extensión.
extensión. Entonces hay que recordar cuál es la curva. Aquí la curva es x al cuadrado, y, acá menos 4y más x. Entonces, ¿qué calculamos? Obviamente acá igual a 0. Primero dominio, a ver, dominio. Y para dominio hay que despejar y en función de x. Entonces, si yo tengo esto, entonces acá tengo parte común, ¿no? Entonces yo puedo factorizar y aquí. Recuerden, hay que despejar y en función de x. Entonces voy a tener x al cuadrado menos 4. Y lo que no tiene y, acá sería menos x. Entonces despejando y tendría menos x sobre x al cuadrado menos 4. Entonces ya despejé x en función de, perdón, y en función de x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar qué valores podría tomar x para que y sea real. Es que puedo tomar cualquier valor real, pero excepto no puedo tomar menos 2 ni 2. Ese es el dominio. ¿Por qué? Porque ahí en ese caso, ¿no? En ese caso va a ser 0 y no existe 0. Entonces todos los reales excepto menos 2 y 2. Tener presente, por favor, no hay que inventarse desigualdades, ¿ah? Hay que analizar nada más. ¿Qué valores debe tomar x? Este x podría tomar cualquier valor. Este x podría tomar cualquier valor, pero no puede tomar menos 2 ni 2, ¿no? Entonces, ese sería el dominio. Y la otra parte es el rango, ¿no? Aquí, el rango. Y para el rango lo que hay que hacer es despejar x, ¿no? A partir de acá, a ver. Tengo x al cuadrado, y, menos 4y más x igual a 0. Entonces, desde de aquí hay que despejar x. Entonces, como aquí hay cuadrado, entonces yo puedo, esta es una ecuación cuadrática en términos de x, ¿no? Entonces yo puedo decir, escribir de esta forma. Aquí y, acá x al cuadrado, acá más 1x menos 4y igual a 0. Si ustedes se fijan, este es como si fuera el A, acá está el B, y todo esto de acá sería C. Entonces yo puedo despejar X, pues, ¿no? Entonces yo puedo despejar X. Entonces para despejar X aquí, podría yo utilizar la fórmula general. Va a ser menos B al cuadrado, es decir, menos 1. Más menos raíz cuadrada de B cuadrado, que sería 1, más el más 4 veces. Ojo Es que menos. aquí O es menos, pero con este menos se va a hacer más, ¿no? más claro. Que con este C va a ser 4 veces, aquí Cuatro 4 veces veces. AC. Y el C es C, el A es Y, el C es menos 4Y, entonces acá sería 4, 16, 4 por 4, 16 acá, ¿no? 16 y Y por Y al cuadrado. Ahí está. Todo sobre 2 veces Y. 2 veces Y. Al hacer eso, tener presente que Y es diferente a 0. ¿Ah? Al hacer esa división, porque aquí esto es un proceso algebraico, hasta aquí el Y podría tomar 0, pero hago este paso ya Y tiene que ser diferente a 0, entonces hay que tener presente. ¿Ya? Entonces ahí tengo, ¿cuál sería el dominio? Entonces, perdón, en este caso rango. Entonces, rango hay que buscar todos los valores que podría tomar Y. Entonces, su única dificultad podría estar aquí. Por ejemplo, el Y no podría ser 0. Pero hay que comprobar, recuerden aquí. Este diferente de 0 apareció cuando hice operación algebraica, este proceso. Pero tengo que comprobar en el original. En el original. Y puede ser 0. Sí, porque hemos dicho que pasa, ¿no? Por el origen, ¿no? Pasa por el origen. 0 acá, x0 satisface. 0 igual a 0, sí. Significa que el y0 es parte.
Así que esta restricción ha generado este proceso algebraico. ¿Qué más? Para que esto sea real, esto tiene que ser real, es decir, mayor o igual a 0. Pero 1 más 16y cuadrado es mayor o igual a 0 para cualquier número real. Es decir, el 1 más 16y cuadrado, este es estrictamente positivo para todo y real. Conclusión, el rango de la relación es todos los reales, todos los reales. Por favor, tener cuidado con en este detalle que he mencionado, ¿ah? Aquí no lo vayan a sacar este 0 porque el y0 es parte de la curva, satisface, ¿ya? Pasa por el origen. Entonces, si yo lo saco, entonces no va a estar bien. Entonces ahí tengo dominio rango. Seguimos con el siguiente, ABCD, asíntotas. Entonces, para ello necesito recordar cuál es la curva, ¿no? Era x al cuadrado, y, menos 4y, más x. Entonces, tenemos por lo pronto dos asíntotas. Asíntota vertical. Recordar, para calcular asíntota vertical teníamos que tener y despejada en función de x. Y eso tenemos del dominio, ¿no? El dominio aquí, esto de aquí. Tendríamos entonces menos x sobre x al cuadrado menos 4. Como ya una vez despejado, aquí yo no puedo simplificar. Ya, entonces, ¿qué hago? Al denominador igual a 0. Acá igual a 0. Entonces, x, ¿cuánto vale? X vale más menos 2. Por lo tanto, la recta vertical x igual a 2 y x igual a menos 2 son asíntotas verticales. Luego por aquí, asíntota horizontal. Para lo cual hay que despejar x. Y para despejar x ya tenemos también aquí menos 1 más menos, ¿no? Lo tendríamos aquí, menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 más 16 y cuadrado sobre 2 veces y. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual aquí ya no se puede simplificar, así que igualamos denominador, igualamos a 0. Entonces 2y igual a 0, entonces y es igual a 0. Entonces tenemos asíntota horizontal. El quinto paso es tabulación, ¿no? El quinto paso es tabulación, A, B, C, E, ¿no? Y la tabulación, ya vamos a hacer los cálculos, ¿no? Acá. Pero por lo pronto ya vamos graficando a ver si ya nos puede salir la gráfica. A ver aquí. X, Y. Primero que yo podría ubicar son las asíntotas. El X igual a menos 2. Acá, por aquí menos 2. ¿No? Y 2 son asíntotas verticales. También el y igual a 0 es una asíntota acá. Y igual a 0 es una asíntota. Ya está. ¿Qué más tenemos? ¿Qué características tenemos? Dominio, rango todos los reales. Dominio. Aquí no me ayuda mucho porque tan solo excepto las asíntotas. Aquí es simétrico con respecto a origen. Y pasa por el origen, ¿ve? Pasa por el origen. Significa, aquí voy a con el verde, ¿eh? El gráfico con el verde. Entonces pasa por el origen aquí. Como podrán ver, hemos dicho que el y igual a 0 es asíntota, pero aquí el punto es parte. Así que a eso me refería cuando para valores pequeños o ¿no? En sí pequeños, podría cruzar a la asíntota la curva, ¿ah?
que vamos a ver, por ejemplo, seguramente ahorita. A ver, sigo sin todos, tenemos que dar valores. Tenemos que dar valores en el dominio. A ver, por ejemplo, si yo doy, y aquí es 1, a ver, 1, empezando de este lado, a ver, puedo dar menos 3, menos aquí está menos 2, y por acá está menos 3. A ver, ¿cuánto sale si x es menos 3? Y, ¿cuánto sale? Si x menos 3, acá hay que hacer este cálculo. Usemos el GeoGebra, ¿ya? A ver, usemos GeoGebra para hacer ese cálculo. Este de aquí. A ver, vamos a ingresar. ¿Ya? Ingresemos, a ver. Y o igual, ahí, ¿no? Sería menos x sobre x al cuadrado menos 4. Ponemos enter. Evaluemos, a ver. A ver, evaluemos en menos 3. F en menos 3. Entonces F en menos 3, en todo caso lo voy a desactivar aquí, es 3 quintos. Es 3 quintos. 0,6. 0,6 acá, ¿no? Es 0,06. Entonces por acá está 1, ¿no? 1,06 positivo por acá. Aproximadamente, ¿no? Como estamos con un software, podríamos decir, a ver, menos 2.5, evaluamos aquí, F en menos 2.5, 1.11. Entonces tenemos acá 1.11, 1.11. Entonces acá, más o menos por aquí, 1.11, uno aquí un poco más grande aquí. Aquí. Si ustedes se fijaron, ¿no? Si yo voy a ver, por ejemplo, al menos 4, por aquí, tal vez menos 4, seguramente va a ser más pequeño que este aquí. A ver, volvamos en menos 4, F en menos 4, me da un tercio, 0, ¿no? 0,3. Es más pequeño que este de acá, ¿no? Entonces 0,3 por acá. Entonces ya yo puedo intuir ya cómo podría ser la gráfica, ¿no? Esta es asíntota, así es que esto de acá viene una curva. La curva se va a acercar a esta recta, nunca va a chocar. Yo puedo juntar por aquí. Y también esta es una asíntota, así que se va a acercar, ¿no? En todo caso de esta forma. Esta se acerca por aquí. Ahí, ¿no? Se acerca, pero nunca choca. Ambos son asíntotas. Pero como es simétrico, con respecto a origen también, entonces aquí también va a haber una curva parecida. Ahí tenemos. Si yo sigo dando valores, ¿no? Sigo dando valores entre 0 y 2, me va a salir una curva por aquí. Es asíntota. Y pasa por el origen. Y también esta es una asíntota, se acerca, pero ahí, ¿no? Entonces, esa sería la gráfica de esta curva. Y podemos como ver aquí aquí, ¿no? Como podemos ver en el software, acá están las asíntotas, ¿no? Es más, yo lo puedo dibujar tal como está, asíntota, asíntota de F, aquí. Con el comando asíntota de la función, tengo ahí las asíntotas, ¿no? La asíntota x menos 2, x2 y y el y igual a 0, que está, ya sea punto suspensivo nada más, ¿no? Entonces podríamos aquí cambiar de color para que vean en sí la asíntota, ¿no? Rojito, ahí está. Entonces ahí está la asíntota con el rojo y la curva que yo podría acercar también, ¿no? También seguir acercando.